Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Acaso hay algo más espantoso que ver a una vieja bruja volando en la noche mientras acecha desde los aires tu casa para entrar? Sí, hay algo peor. El día de hoy les voy a contar una historia de terror, al más puro estilo del documentalista. ¿Están listos? 5 ancianas habían desaparecido en el lapso de pocos días. ¿Qué tenían en común? Todas eran mujeres solas, cercanas a los 80 años, que se dedicaban a la brujería. Ninguna era demasiado conocida, a excepción de Lala Yuca, quien en su juventud había desarrollado cierta fama por hacer algunos amarres de amor para celebridades del momento y cobraba por ello pequeñas fortunas. Una nota periodística la había nombrado como la bruja de las estrellas. Del resto poco se sabía. Sin dejar nota o rastro alguno, se habían marchado. Suena el teléfono. Estaba editando unos videos mientras bebía un cacao ceremonial que me regaló uno de los chamanes mayas de la región que conocí. Atiendo a la llamada y del otro lado de la línea la voz de una mujer joven me dice: documentalista, soy Clara, escúchame con atención. Presiento que algo está realmente mal. Veo que me han liberado una reliquia infernal de las antiguas y las está llamando. A esas viejas brujas las veo caminando sin cesar por el bosque del oeste. Una ya la encontró. Le pregunté cuál Clara era, aunque ya sabía que se trataba de la psíquica más poderosa del mundo. Así es que ni siquiera me contestó y siguió diciendo: veo que 2 sacerdotes van a venir a buscarte y pedirán tu ayuda. Estoy segura, lo sé. Me explicó que podía ver sin errores el presente y el pasado. Eso era sencilla para ella. El futuro, sin embargo, no está escrito y me advirtió que a veces se equivocaba. Pero no demasiado, me dijo. El diablo tratará de liberar todo aquello impregnado de pura maldad. Quiere acabar con el mundo rápido, aún antes de la profecía. Por supuesto que le pregunté cuál profecía, pero me contestó que me sería revelada más adelante por el hombre que viste de blanco. Le respondí: mira, si en verdad eres Clara, la que buscan las fuerzas federales, la vidente y medium famosa, pruébalo, porque hay muchas personas que se hacen pasar por ella. Hizo una pausa breve y, antes de colgar la comunicación, dijo: te quema la pierna y toc, 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 están en tu puerta. Uno quiere matarte. Llegaré pronto, no hay demasiado tiempo. Fui hasta mi caja fuerte, me puse los guantes y los mojé en agua bendita. La abrí y tomé una alfombra antigua hecha con telas delgadas. Adornaba el cuarto de Mae Terranova, la esposa del diablo, la única mortal que amó y con la que tuvo una hija. No sé si ya vieron la historia, está en el canal. Ambas murieron en un accidente en 1939. Mae era una mujer elegante y de fino gusto que solo desataba su mal temperamento con los descorteses y mentirosos. No convenía hacerla enojar, créanme. Con el máximo cuidado para no pisarla, la coloqué en el suelo frente a mi escritorio. Unos segundos después, mientras intentaba pensar en lo que Clara me había dicho al teléfono, ¿qué creen? Derramé por accidente el cacao ceremonial caliente. Sí,
en mi pierna izquierda. Me quemó un poco, pero luego escuché 3 fuertes golpes llamando a la puerta de mi oficina. Y sobra decir que me puso inquieto. Cuando abrí, me encontré con 2 sacerdotes mayores. Uno se presenta como el padre Orfe y el otro me dice: soy el padre Julius. Estamos aquí para pedirte que te unas a una misión. ¿Has recibido información sobre las ancianas desaparecidas? Les contesto que me han llamado para advertirme, y agregó: tengo noticias de una visión. En el bosque del oeste, una reliquia antigua fue liberada. Conozco que esos elementos son reservorios de viejos males encerrados en un objeto. Julius comienza a transpirar y a toser. Orfe lo mira preocupado, pero continúa hablando conmigo. El padre Julius insistió en venir a buscarte y mostrarte lo que sabemos sobre la desaparición de las 5 ancianas, el caso del que está hablando la prensa. Le respondí: bien, pero primero deben decirme la verdad. Primero, ¿cómo consiguieron mi dirección? Segundo, ¿por qué acuden conmigo y no con su institución religiosa? Orfe se muestra indignado, hace un esfuerzo para calmarse y sostiene: hijo mío, te he dicho la verdad. Santa paciencia debo tener con tu desconfianza. Julius hace muecas de dolor y se toma la garganta con una mano. Le pido con un gesto al padre Orfe que guarde silencio mientras señalo con el dedo a su compañero y le ordeno: usted debe decirme la verdad. El sacerdote continúa sufriendo, con una voz ronca. Me dice: ya le hemos dicho la verdad. Solo puedo agregar que apenas se sienten en el automóvil, voy a apuñalarlos a los 2, sacarle los ojos y llevarlos ante el altar negro donde le rezo a mi verdadero y único amo. Salve Satanás. No podrás evitar que ellas vuelen. Orfe se puso pálido y me miró desconcertado mientras Julius cayó al suelo desmayado. Le explico que están parados sobre un objeto especial, la alfombra de Mae, la esposa del diablo, un elemento conjurado que castiga a quien habla mentiras. Me apresuro a guardar la alfombra y le digo al padre Orfe: necesito quedarme a esperar ayuda. El sacerdote no sale de su asombro. Se apoya contra la pared y balbucea asustado: estoy ya muy viejo para esto. Si sirve de algo, hijo mío, sé que la reliquia que las está llamando es la que enterró el español Pedro Córdoba. Le pido que se marche cuanto antes. Le explico que Julius se repondrá en unas horas y deberá decidir qué hacer con él. Lo coloco en el asiento detrás del auto. En el piso encuentro una daga ceremonial, la que pensaba usar ese infeliz para asesinarnos. El padre Orfe me agradece por salvarle la vida y parte a toda velocidad, deseándome suerte. Busco los libros. Sé que he leído sobre esta reliquia en alguna parte. Encuentro el tomo titulado Los elementos que esperan y allí encontré la historia. Es una pequeña vasija de barro que perteneció a una tribu perdida de nativos americanos, diezmada por los colonos españoles. Solo unos 50 de ellos quedaban con vida. Le rezaban a una deidad elemental que les otorgaba fuerzas bestiales a cambio de su humanidad. Muchos de ellos vivían diciendo esa plegaria: hundo mis raíces, Umgaya. Y ya tenían pequeñas alas y garras capaces de destrozar a sus enemigos. Pero no fue suficiente. Umgaya no les otorgó el don de volar para enfrentar a los conquistadores y todos decidieron morir antes de continuar siendo cazados como animales. Comieron de un fruto venenoso para que ni siquiera sus vidas pudieran dar testimonio de que esa deidad, indiferente, fue alguna vez adorada. Estaban agonizando, pero el diablo aprovechó la situación y se apareció. Los engañó diciendo que era el Señor de los cristianos. Prometió que los haría inmortales y les permitiría volar para cobrar venganza contra los colonizadores
si lo adoraban y si juraban jamás volverse contra él o contra sus protegidos. Pero el líder de la tribu agonizante era viejo y sabio. Había aprendido el idioma de los enemigos y estudiado su religión. Así es que no le creyó. Se arrodillaron ante el maligno y, apenas sintieron las fuerzas, atacaron a Lucifer con sus nuevos poderes. Por supuesto, no funcionaron contra el infernal que los masacró y despedazó con facilidad. Mordió el corazón del líder de la tribu y escupió un pedazo en una vasija de barro. Y entonces dijo susurrando: «Llama y encuentra a los que quieran volar para mí». Luego desapareció. Todo esto fue atestiguado por Pedro Córdoba, un naturalista español que había llegado con los conquistadores para documentar las especies de animales de la región y espiaba en secreto a la tribu desde la densa vegetación. De acuerdo al libro, Pedro lloró ante la matanza de esos nativos con forma bestial. Rezó a nuestro Señor y decidió enterrar la vasija para que jamás sea encontrada. Pero, como ustedes saben, estos conjuros buscan siempre despertar en las manos correctas. 5 horas después, en mi oficina, mientras intento descifrar cómo destruir el poder de esa reliquia, golpean a mi puerta. Es Clara, la vidente. Me sorprende su juventud y belleza. Me dice, preocupada, que ya es tarde, que las ancianas caminaron por el bosque sin comer ni dormir para acudir al llamado. Pudo ver con nitidez que Lala Yuca, la bruja de las estrellas, la encontró primero, rompió la vasija y comió su contenido entero para no compartir el poder con las demás, y las asesinó una por una a medida que iban llegando. Me agarro la cabeza y le digo a Clara: inmortalidad, fuerza y el poder de volar. Esa bruja maldita ahora vuela, ¿entiendes? Debemos saber por dónde atacará y qué es lo que quiere. Clara se concentra y me dice: ya lo tengo. Será a la medianoche. La veo acechando la casa de una familia en las afueras no muy lejos. Vamos a llegar, eso es seguro. También estamos nosotros allí, lo cual es raro porque jamás me veo a mí misma en las visiones. No. Estás protegiendo a unos niños. Ella te ataca y... no, te hace pedazos. Lo siento, te hace pedazos. Se roba a uno de los pequeños y vuela al bosque para comérselo. Le respondo: tú tienes tus poderes y yo conocimiento. No te preocupes por mí y vayamos a salvar a esa familia, que falta poco para la medianoche. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes, o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. Clara me señala el camino. Cruzando un parque llegamos a la casona indicada. Mi gran preocupación es cómo rayos le digo a los padres que van a ser atacados por una bruja sin que me disparen por demente. Un hombre y su esposa nos atienden detrás de la puerta. Es casi medianoche y no tenemos tiempo. Les pido que me presten atención y les cuento quién soy y lo que va a pasar tan rápido como puedo. Solicito que nos dejen entrar, pero se niegan y gritan para que nos alejemos de allí. Comienzo a perder la paciencia.
Clara me hace una seña. Les explica que es una vidente y medium poderosa y con voz fuerte les dice: usted se llama Fernando y cuando tenía 9 años hizo una travesura. Sacó marcha atrás el auto de su padre sin siquiera mirar y por accidente atropelló a Terry, el perro de su mamá. Aún se siente culpable por eso y jamás se lo contó a nadie. Enterró al animal muerto y todos pensaron que había escapado. ¿Me cree ahora? La puerta se abre y la esposa nos apunta con un arma. Fernando está llorando y nos hacen pasar. La mujer, nerviosa, pregunta: ¿una bruja quiere robarse a mis hijos? ¿Qué disparate es ese? Clara le responde: detrás suyo está parada Irma, su abuela. Tiene el pecho abierto. Murió en una cirugía. Me dice que usted jamás pone balas al arma porque cuando ella vivía le dijo: nunca tengas un revólver cargado en casa donde hay niños. La señora deja de apuntarnos de inmediato y corremos escaleras arriba hasta el cuarto de los niños. Fernando despierta a las mellizas de 7 años y les dice que subirán todos a la camioneta y se irán a pasear. La puerta del cuarto de Víctor, el hijo menor, se abre y el pequeñín de 5 años sale gritando y empapado en lágrimas. El padre lo abraza y trata de calmarlo. Perdón por hacer ruido y despertarte. No quise asustarte, hijito. Víctor señala el cuarto y, entre mocos y espasmos, grita: me despertó la señora de la escoba, la que está volando en la ventana. Se escucha una carcajada, la de la maldita bruja, Lala Yuca. Está sobre los techos. Se siente que corre por el tejado y vuelve a reír, pero esta vez a un costado de la casa. La maldita vuela rápido. Le digo a Fernando: llévame al cuarto del espejo. La esposa me señala el ático, donde tiene su estudio de danza. Subimos a toda prisa y ahí lo vemos. La señora prende la luz y, contra una de las paredes, hay un espejo enorme colocado cerca del ventanal. Clara entiende al instante. Ella había visto que me hacían pedazos en ese lugar, pero también dijo que se vio a sí misma. Desde ese momento, pensé que el cuarto donde atacaría la bruja tendría un gran espejo. Lo que ella veía era su propio reflejo, y no estaba equivocado. La vidente me dice: es aquí te hace pedazos, vámonos. La detengo con una mano, me acerco al espejo y soplo para empañarlo. Con el dedo dibujo una flor enmarcada en un pentagrama mientras susurro: es un conjuro mapuche que podría traducirse como: Mae, acércate y mira. Cuando las letras desaparecen, observo a Clara. Su cara se transforma por completo, lo que quiere decir que el hechizo ha funcionado. Ella es la única que puede ver que algo no está bien en el espejo. Un poder muy superior al de ella que bloquea toda su visión del futuro y la hizo temblar. La madre de los niños saca una caja de balas que tenía escondida en el ático y carga el revólver. Mientras me acerco a la ventana, los niños comienzan a gritar aterrados. Lala Yuca está suspendida en el aire, a unos 30 metros sobre la casa, sentada en una escoba, con la luna detrás. Se ha puesto una capa negra y ríe mientras nos señala. No necesita nada de eso para volar. Lo hace a propósito con el fin de asustar a los más pequeños y disfrutar de su tormento. Le grito a través del ventanal: no hay nada para ti aquí, Lala. No tenemos miedo. La maldita larga una carcajada que hace erizarnos la piel y responde: ¡lo van a tener! Como si fuera un meteorito, cae en picada a gran velocidad, rompiendo los vidrios del cuarto de los niños en el piso de abajo.
Sube las escaleras, la vieja se ríe y nos dice: bajen y verán lo que es el miedo. Le pido a Fernando que se quede con los niños detrás del espejo. Clara y yo vamos a su encuentro y la madre nos sigue detrás con su revólver. Por fin puedo verla bien. Está en el pasillo sonriendo. Ha apoyado la escoba contra el muro y parece una anciana decrépita disfrazada para Halloween. La fingida fragilidad de la bruja engaña a la dueña de la casa, que avanza apuntándole y le dispara. Lala Yuca atrapa la bala con la mano y ríe a carcajadas. La mujer le vuelve a disparar. ¡Pum! Se escucha el disparo, pero la maldita es rápida como un rayo. Tomando la escoba, sale volando por donde entró, dejando una estela de viento y polvo que nos hace caer al suelo. Subimos al ático. Inclino el espejo ligeramente en la dirección de la ventana y le pido a los niños que se pongan tras de mí. Fernando me mira desconcertado, pero obedecen. La madre llora arrodillada. Es el fin. Ella vendrá por el pequeño Víctor. Pero no voy a dejar que se lo lleve. Repito. Lala pasa volando y me ve. Se eleva hasta las nubes y, desde allí, a toda velocidad desciende. La ventana estalla. La bruja entra como una flecha sin poder detenerse y me atraviesa con su escoba, haciéndome pedazos. Sigue de largo y se revienta contra la pared. El estruendo sacude los techos y el piso. Fernando se da cuenta de que la bruja me confundió con mi reflejo y celebra con los puños levantados y abrazándose con su esposa. Me dice a los gritos: «¡Eres asombroso! La engañaste y se mató contra la pared. ¡Gracias! ¡Gracias!». Lo miro muy serio y le digo: «Toma a los niños y corran». Clara me mira asustada mientras retrocede, señala los vidrios rotos del espejo y pregunta: «¿Qué fue lo que trajiste? ¿Qué es lo que invocaste? Está enojada». Lala Yuca se incorpora. Tiene la nariz desprendida, le falta un ojo y los brazos están partidos con algunos huesos por fuera. Los niños gritan y corren con sus padres escaleras abajo. Clara sigue retrocediendo mientras señala los pedazos del espejo. La bruja camina con dificultad en mi dirección. Con voz quebrada por el dolor me dice: «Soy inmortal. El maligno me eligió a mí, y solo a mí, para desatar el caos en el mundo». Y con voz del documentalista le pregunto: «¿Entonces afirmas que eres la preferida del diablo?». «Lo soy. No pueden esconderse de mi poder», respondió complacida mientras acomodaba sus brazos con un crujido espantoso. Clara me toma del hombro y ahí la vemos. De los pedazos del espejo que hay detrás de la bruja, surge una mujer. Tiene el pelo largo y negro a un lado de los hombros. Es bella y alta, nos sonríe y camina con elegancia rodeando a Lala Yuca hasta ponerse frente a ella. La bruja, asombrada, trata de golpearla con la mano, pero se le prende fuego antes de tocarla. Con un tono irónico, la mujer le dice: «Así que eres la preferida de mi esposo. Yo soy Mae y, si bien no me meto en los asuntos de mi marido, me han invocado para que sea testigo y solo escucho mentiras que salen de tu inmunda boca. No tolero las mentiras». Lala la amenaza y trata de salir volando con la escoba, pero ningún poder del diablo sirve contra su propia esposa. Solo que la bruja no tiene esos conocimientos y no lo sabe, así que, al saltar por la ventana para elevarse,
Cae 6 metros hasta el suelo, justo frente al garage de la casa, donde Fernando y su familia ya estaban arrancando la camioneta para huir. Sale marcha atrás sin siquiera mirar y la atropellan, terminándola de matar al instante. Mae se da vuelta y nos mira con cara de pocos amigos. Le pido: si vas a matar a alguien más, deja que sea yo. Permite que Clara huya. Es a mí a quien quieres. Tu esposo y yo somos enemigos. Mae respondió: como dije antes, no me meto en los asuntos de mi marido. Sonrió con elegancia y nos señaló las escaleras, dándose media vuelta para permitir que salgamos de allí. Antes de despedirnos le dije a Clara: he aprendido algo. Lala no tenía los conocimientos para ejercer tanto poder, y eso la terminó destruyendo. ¿Hay algo peor que una bruja que puede volar? Sí. Y es algo que me da miedo, mucho miedo: la ignorancia. Yo soy el documentalista, y esto fue Lala Yuca, la bruja inmortal. ¿Quieres recibir saludos en mis videos? ¿Quieres ser parte de un grupo exclusivo en Telegram? ¿Quieres que te mande libros y conocimientos ocultos, secretos y prohibidos? Únete como miembro del canal y obtén todos estos beneficios y más. Saludos especiales para los miembros del canal, de los más nuevos a los más antiguos: Leonori, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Juan Luis Pernias del Campillo, Matías Gabriel Riquelme, Jesús Mora, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jimena, Dani Gardea, Sol, Brenda, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Yes, Gregia, Tlawis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Guisache y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.